Bueno, muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos y a todas y agradecido de estar esta hora entre sobremesa y tarde y de todo saber, porque con este tiempo, ¿dónde va a ir uno fuera de casa? Así que mejor estar aprendiendo cosas, espero. Eh, la idea de esta charla, vamos a intentar en poco tiempo llegar a alguna conclusión, espero. Y sobre la incertidumbre o lo que está más allá de la incertidumbre y explicar un poco de por qué podemos entrar en este mecanismo de incertidumbre desde un punto de vista más fisiológico, neurológico y por otro lado también alguna salida, ¿no?, a esta incertidumbre o algún recurso para poder manejar y gestionar mejor. La incertidumbre forma parte de la vida, pero hay veces que puede controlarnos más que nosotros controlarlo a ello, ¿no? Entonces, un poco un poco la idea. Eh, Va a haber una parte más como una explicación neurológica para que entendamos que no es algo caprichoso, sino que podemos influir y que está ahí para incluso a veces ayudarnos, como forma parte de nuestra vida, pero también vamos a dar algún recurso extra, por eso del más allá de incertidumbre. Y que ese recurso a veces no es tan visible o está en este otro mundo de lo invisible, ¿no? Vamos a partir de esta premisa. Eh, la premisa es que la forma de percibir el mundo está conectada o bien con la salud o bien con la enfermedad. Esto es algo, bueno, muy a tener en cuenta a la hora de entender el porqué de algunos procesos, sobre todo o enfermedades como procesos, ¿no? No como que aparecen abruptamente, que incluso también podríamos pensar en ello, sino más como que aparecen en un proceso, tanto hacia la salud como hacia la enfermedad. ¿Y esto que la forma de percibir el mundo que supone? Pues cómo enfrentamos, cómo nos afecta lo que estamos viviendo y a cada uno nos afecta de un modo diferente por un motivo, que ahora vamos a entrar un poco en él. Y ese motivo inicial es complicado de gestionar a priori, pero a posteriori sí podemos tener influencia sobre él y gestionarlo, ¿no? Pero esta premisa creo que es importante para entender que nosotros tenemos una parte activa en todo este proceso, tanto de la enfermedad como de la salud. No es como que tenemos una maldición encima o una buena suerte con la salud, sino que tiene mucho que ver en esta forma de percibir el mundo. Por eso, aunque estemos enfrentando un virus, una familia de 5 personas, a 3 les afecta y a 2 no, y quizás tenga más que ver con la teoría del germen, que tenga que ver más con que cada uno percibe el mundo de un modo diferente y uno es más vulnerable, su sistema inmuno, y otro de su sistema inmune está más activo. Vamos a ver un poco esa parte. Claro, eh, cada uno percibimos el mundo de un modo diferente y esto viene de algún lado, ¿no? De nuestra formación, de nuestra educación, todo lo que se nos ha inculcado es lo que nos hace lo que somos ahora. Y parte de eso es como algo que traemos en la maleta. Y cuando antes entendamos que es así, antes reconozcamos este condicionamiento, va a ser más fácil quitar este condicionamiento o trabajar con él. Partimos de algo que esto ya se sabe, ¿no? En las diferentes actividades mentales, de estados cerebrales, desde el sueño inconsciente hasta el alto rendimiento, pasa por diferentes frecuencias, ¿no? De actividades delta, teta, alfa, beta, gamma. Eh, y en esos estados delta, que tienen una frecuencia de hercios concreta, es donde estaríamos en el sueño inconsciente, es el estado, o es un estado bastante relacionado, por ejemplo, con la hipnosis, ¿no? Cuando queremos crear una hipnosis o una sugestión, entramos en ese estado, ¿no? El estado teta también está bastante relacionado con esta parte hipnótica especialmente, ¿no? Es decir, delta y teta son estados profundos donde cuando entramos ahí, o bien por meditación o bien por inducción, podemos influir. Desde fuera puede influir o nosotros mismos podemos influir en este mundo más subconsciente. No estamos grabando en este mundo subconsciente. Luego ya a partir de ahí, pues depende del momento en los que estemos, pues podemos vaya a pasar a alfa o estados de conciencia más cotidianos como los beta, ¿no? O en plena acción de trabajo como los gamma.
Esto es un punto de partida importante porque resulta que en esta edad, hasta los 7 años, los niños estamos predominantemente en estado delta y teta. Esto quiere decir que hasta los 7 años somos esponjas vulnerables a ser influenciados, a grabar todo lo que sintamos, experimentemos, nos digan, no digamos, todo lo que en nuestro mundo aparezca va a entrar muy profundo en nuestro subconsciente y se va a grabar a fuego ese subconsciente para el resto. ¿Vale? Es como una gran grabación que vamos a tener ahí. Pues esos 7 años son fundamentales en cualquiera de nosotros bueno, los que tengamos influencia nosotros también, porque estamos grabando mucha más información de la que creemos, como programando este sistema. De tal forma que si planteamos que todo ese grabar va a quedar en nuestra parte cerebral, pero más en una parte más límbica, más subconsciente. Y hay una parte que es más consciente, que realmente sería esta corteza prefrontal, ¿no? Realmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo mejor, no sé si veo por ahí muchas caras jóvenes o no, pero antiguamente, cuando tú comprabas un ordenador, el ordenador era un ladrillo. Un ladrillo que no valía para nada. Era unas teclas y unas ranuras para meter disquetes eh, hasta que tenías que meter unos disquetes y depende de los disquetes que le metieras, eran los programas que tú le metías y eso hacía que ese ordenador pues pudiera crear presentaciones de PowerPoint, un procesador de textos, una hoja de cálculo. Sin este programa no valía para nada. Entonces, imaginaos que uno de esos programas está defectuoso, tiene algún virus o pues ese ordenador, por mucho que funcione perfectamente, los programas van a hacer que ejecute cosas incorrectas y todo lo que haga, pues claro, va a estar incorrecto. Y si tú con ese programa quieres crear un programa para crear otro programa en otro ordenador, va a seguir igual defectuoso, ¿no? Entonces, esos programas son lo que grabamos en estos 7 años y pues el teclado, lo que son el ordenador como tal, la carcasa, ¿no? De lo que es el hardware sería nuestra parte más consciente, nuestra parte frontal. Por lo tanto, la parte frontal tiene que utilizar todo este bagaje subconsciente, toda esta cantidad de programas que están en nuestro disco duro. Esto es importante porque en comparación parece que tenemos mucho menos control sobre esta parte prefrontal, puesto que esto es consciente y todo lo demás es más subconsciente. Y esto nos lleva a plantear que donde yo tengo más control ahora es en la parte frontal, en la corteza prefrontal. Esto nos va a llevar a entender, en principio, muchos de los desequilibrios, no solamente del tema de incertidumbre, que precisamente está en este área frontal, como vamos a ver ahora, sino muchos comportamientos que podemos ver a nuestro alrededor. A nosotros no nos va a pasar. Los que estamos aquí, yo creo que tenemos un lóbulo frontal fuerte, un sistema límbico controlado, pero es a otros que le pasa a otras personas, a otros ahí fuera, ¿no? Lo que les pasa es que hay un descontrol en tu vida, hay monotonía, apatía, hay ciertos comportamientos de repente incontrolados o emociones, rabia, mal humor, bueno, comportamientos que no sabes muy bien de dónde vienen, desmotivación, bueno, todo un cuadro psicoemocional importante que vamos a ver que en muchos casos va a estar justificado por lo que vamos a ver ahora en relación con el frontal. Luego, si nos quedamos con esta parte, ¿no? Donde este subconsciente se ha grabado y se sigue grabando, pero especialmente ya venimos grabaditos ahí, ya desde pequeños, y que hay una parte donde más consciente, que es esta pequeña parte del lóbulo frontal, parece que este lóbulo frontal es importante y este lóbulo frontal lo tenemos muy relacionado con la observación, la atención, el enfoque. Y esto es algo, bueno, que lo que vamos a plantear, que claro, esta parte tiene mucho que ver cómo uno afronta las situaciones de incertidumbre o posible sensación de incertidumbre. Algo interesante con el lóbulo frontal es que en los años 30 se empezó a aplicar un experimento en monos que era la lobotomía. En monos agresivos, monos que eran como, bueno, pues sí, agresivos, con mal comportamiento, con un picayelo se les empezó a meter en la nariz hasta llegar a picar el lóbulo frontal
y eso es lo que se llama como lobotomía, y el mono quedaba como sedado, ¿no? Ese mono agresivo era un peluche. Y en función de ese ensayo con monos, a finales de los años 30, en un psiquiátrico, sacaban a algunos enfermos de la cama de noche y lo llevaban a hacer una lobotomía. Es decir, hacer lo mismo con este picahielos, entrar por la nariz, a picotear el lóbulo frontal y especialmente en aquellos pacientes más agresivos, más, bueno, pues más complicados, más conflictivos, se les aplicaba esto. Y claro, parte tenían ese efecto, igual que en los monos, que se quedaban tranquilos, pero también había otro tipo de efectos donde cambiaba completamente el comportamiento y la forma de ser de esa persona. ¿No? No solamente quedaba letárgica, sino tenía como, bueno, ciertas características, que ahora vamos a ver un poco de ellas. Eh, entonces, claro, esto es una forma de dañar el lóbulo frontal pues con mucha brusquedad. A veces puede ser también pues, un problema más patológico, un ictus, o puede ser un daño cerebral o un accidente. Pero vamos a ver que muchas veces puede darse no una patología de esta zona, sino una disfunción. Es decir, que esta zona no está funcionando como debería y vamos a ver eso, las consecuencias, que en parte pues es muy parecido a esto, ¿no? Es como que en parte te puedes autolobotomizar o a lo mejor sospechar de que nos están lobotomizando de alguna forma, ¿no? Esta intención. Algo que también sabemos en relación con el lóbulo frontal es el famoso episodio con este hombre, ¿no? Con Phineas Gage, en el que estaba trabajando en una mina y le saltó un barreno y, bueno, se le introdujo por la cara, le atravesó todo el cráneo y le impactó en todo el frontal, ¿no? Todo el lóbulo frontal se destrozó. El milagro, bueno, los milagros, porque hay varios, uno es que sobreviviera, porque estamos hablando de 1848, ¿vale? Morir por infección era lo más fácil del mundo. Este hombre, bueno, pues se salvó de la infección y sobrevivió a este accidente tan grave que le destrozó toda esa parte del lóbulo frontal, ¿vale? Este área quedó destrozada. ¿Qué le pasó a este hombre? Pues que era un trabajador, pues, bueno, pues muy reconocido, era amable, respetuoso, buen trabajador, y después de este accidente, pues se convirtió en alguien rudo, malhumorado, con un comportamiento muy irascible y muy repetitivo, muy obsesionado con ciertas cosas, no tenía ninguna visión de futuro, bueno, pues estas cosas, ¿no? Es como si hubiera sido una especie de lobotomización también. Al final aparece este efecto. Es decir, hoy en día sabemos bien lo que ocurre cuando se afecta al lóbulo frontal. ¿M? Este lóbulo frontal lo podemos relacionar con este desarrollo de la personalidad, de las habilidades, de cómo aprendemos, cómo razonamos, de la memoria también, de la capacidad de iniciativa, de cómo juzgamos ante una cosa u otra, el ser perspicaz en prever, en razonar, en intuir si esto sí o no, incluso sentido del humor, planificar el futuro. Este hombre, por ejemplo, a Phineas, una de las cosas que le pasaba era que se le rompía los cordones de los zapatos y en vez de cambiar el cordón, pues le hacía nudos y nudos y nudos, como no podía prever que simplemente se podía cambiar el cordón y ya está, ¿no? Es como mm, no tenía esa visión de cómo resolver en el futuro las cosas, ¿no? Y también puede afectar a este desarrollo de cosas o ideas más abstractas. Todo esto que está participando el lóbulo frontal, si hay una disfunción, pues todo eso también puede ser disfuncional. ¿Mm? Claro, aquí vemos pues, toda esa parte de la planificación para el futuro, el razonamiento, la propia iniciativa, puede ser una de las causas precisamente que tengan que ver con la incertidumbre. Si alguien de repente tiene algún tipo de lesión, eh, puede ser lesión, como que estamos viendo, que es como muy obvio, eh, pero pensar que para que esta zona de tu cerebro funcione necesita sangre, necesita oxígeno, necesita estar alimentada. Y aquí
hay una comunicación entre la parte más frontal y todo el resto de la zona límbica, ¿no? Esa parte instintiva, emocional. Y uno puede raptar sangre a otro, de forma que cuando la parte límbica esté excesivamente trabajando o esté predominando, es decir, tu instinto, tu emoción predomine, puede raptar sangre del lóbulo frontal y el lóbulo frontal tendrá una disfunción. No se considera una patología, pero si tiene menos sangre, tiene menos actividad. Si tiene menos actividad y menos estímulo, pues todas las funciones que podría hacer, que veremos muchas de ellas, van a estar comprometidas, ¿vale? Entonces, estamos viendo un poco, sabemos lo que ocurre cuando hay una lesión, pero sin que haya una lesión también va a haber, en un poquito menor, claro, menor medida, pero va a haber también problemas en esa zona. Entonces, cuando hay lesión o disfunción, especialmente cuando es global, ¿no? En las dos cortezas, derecha e izquierda, lo que comentábamos, ¿no? Esa persona que era más amable de repente empieza a ser como más brusca, más ruda, pues a veces, bueno, falta de educación, eh, no acepta fácilmente ayuda, cuando le quieres echar un cable, no lo acepta, con mal humor, no es igual de atento que antes, pues empieza a descuidar también hacia sí mismo la atención hacia los demás, no es poco creativo y no planifica lo que puede ocurrir mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues si mañana va a llover, pues no puedo prever y voy a salir como hoy que no llovía, pues sin paraguas y sin chaqueta. Bueno, ese tipo de actitud que a veces pensamos que son despistes o que son como que pasas de las cosas, pero que puede ser una disfunción precisamente de este lóbulo frontal. Personas que pueden herirnos, no piensan, no hay filtro, y esto puede ser también, bueno, sin llegar a la patología, que ahí es más obvio, pero también podría ser simplemente por disfunción el no calcular, ¿no? Ese comportamiento, esa parte también social. Son personas, ya viendo, visto cuando la lobotomía, ¿no? Que no aprenden nada nuevo, les cuesta aprender. Esto es algo interesante. Insisto que cuando el lóbulo frontal también tiene disfunción, nos va a costar, ¿no? Si nosotros mismos, por la razón que sea, que vamos a ver algunas de ellas, este sistema límbico se activa, la parte emocional predomina, le va a raptar esta función al frontal, por lo tanto, va a costar aprender cosas nuevas, va a haber una letargia, una pereza, esto de hacer siempre lo mismo, ¿no? Pues si se me rompe el cordón, lo ato, o siempre voy por el mismo sitios, o tengo como lo mismo, y hay como un letargo, también una apatía, no hay ganas de hacer cosas, no hay falta de motivación o iniciativa, no de planteamiento de proyección de futuro, ni qué voy a hacer más allá, ni me lo planteo siquiera. Les cuesta hacer cosas nuevas, no hay inspiración de poder hacer algo diferente o indagar, hay mucha distracción con facilidad. Esto, sin entrar en patologías, lo vemos como un comportamiento más común de lo que nos gustaría. En muchísima gente aparentemente sana y sin ningún problema a nivel neurológico, ¿no? Y una de las claves muchas veces es porque este lóbulo frontal no está siendo suficientemente estimulado o hay un exceso de predominio de nuestro sistema límbico, en esta parte más instintiva, más emocional, y no le resta, ¿no? La funcionalidad al lóbulo frontal. Así que, bueno, parece que el lóbulo frontal tiene mucho que ver en esto. Es este área de tu córtex, la parte anterior, están esas funciones más ejecutivas, de tomar decisiones. También regula emociones porque este córtex va a inhibir al sistema límbico, el derecho al derecho y el izquierdo al izquierdo, ¿no? Va a inhibir el sistema límbico. Por lo tanto, cuando tus emociones quieren predominar o quieren aparecer y coger un poco las riendas, el córtex le dice, no, mira, no, esto no es así, ¿no? O sea, tú puedes tener de repente ganas de llorar o algo más fisiológico, pues tener ganas de defecar en mitad de un museo y tu cortes dice, no, no es el sitio, tienes que ir a buscar un sitio, bueno, te va a regular ese comportamiento instintivo, ¿no? Si el corte no tiene esa función, pues puede que seas mucho más impulsivo, tengas menos control de estos instintos a todos los niveles. Por eso hablamos de regular emociones y la parte de esa función ejecutiva de tomar decisiones
es también lóbulo frontal y ahora vamos a ver diferentes partes del lóbulo frontal que tienen que ver con estas decisiones. Por lo tanto, eh, hay matices dentro de la incertidumbre que vamos a ver también, pero todas ellas afectan a uno u otra parte del lóbulo frontal. Eh, ¿Cómo nos afecta en este caso concreto? Porque, bueno, tiene un montón de relaciones, pero como estamos con el tema de incertidumbre, esta parte frontal es fundamental para evaluar probabilidades y comparar opciones. ¿Mm? Es decir, pros, contras, es probable que sí, probable que no, no tengo ni idea si sí o si no, me faltan datos, ¿no? Toda esta parte vamos a ver que tiene que ver con el trabajo del frontal, porque el frontal también puede anticipar esas consecuencias cuando este futuro es incierto, ¿no? Pues, bueno, vale, puede que si hago esto me encuentre con esto otro, ¿no? Sin esta función del lóbulo frontal, tiro para adelante sin saber qué va a pasar y, bueno, de una forma impulsiva y puede haber consecuencias. Es como una ruleta rusa. Tú disparas, pero no sabes qué va a pasar, ¿no? Y también va a regular esa parte emocional frente a lo desconocido. Cuando hay algo desconocido que siempre da angustia, que da un poco de vértigo, pues puede regular, puede razonar, puede llegar a mitigar esa ansiedad por lo desconocido, por ese salto a algo que no conozco. Bueno, pues puedo tener valores de referencia, puedo tener algún tipo de apoyo para que aunque sea algo desconocido, bueno, pues puedo razonarlo hasta un punto para evitar esa ansiedad. Y algo que también es interesante es que permite aprender estos patrones del entorno para reducir esa ambigüedad, ¿no? Es como que eh, hay señales en el mundo que me van a decir si es viable o no es viable, o bueno, pues si yo quiero ir a la playa y según voy a la playa veo que todo el mundo está volviendo, pues si soy atento a ello, a lo mejor ya tengo una referencia. Mi entorno me está diciendo si tengo que ir o no tengo que ir, ¿no? Ahora, si no soy atento a esas señales, pues puede que vaya a la playa y si la gente está viniendo, pues a lo mejor es porque hay un tsunami o hay una alerta o lo que sea, ¿no? Así que bueno, esto que tiene mucho que ver con el frontal y pienso que bastante que ver también con esta parte de incertidumbre, ¿no? Si podemos resumir tres partes generales, muy generales, de incertidumbre, podemos decir una típica de por riesgo, ¿no? O sea que, en el caso de incertidumbre ante un riesgo en el que yo sí puedo conocer un poco las probabilidades, ¿no? Pues el 50% o 30% de perder, 70 de ganar, o 70 de perder y 30 de ganar. Es decir, hay un cierto riesgo. Claro, si tengo probabilidades de perder, pues ya sé que no lo voy a hacer. Si tengo probabilidades de ganar, pues voy a intentarlo. Voy a arriesgar, pero consciente del riesgo, ¿no? Es como soy consciente del riesgo. No es un impulso, no voy a ciegas. Y para hacer esto y para ser eficaz, necesito de mi lóbulo frontal. Hay un tipo de incertidumbre más ambigua donde no se conocen bien las probabilidades o me falta información. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a pasar en ese lugar cuando vaya, cuando entre, no hay información, no hay datos. Entonces, ahí puede que sí y puede que no. Así que todos los datos que pueda mirar alrededor o más subjetivos o más indirectos, me puedo apoyar en ellos, pero o me puede inhibir, porque es tan ambiguo que a lo mejor hasta me inhiben. Pero hay veces que si el lóbulo frontal no participa, esto me puede dar o bien una impulsividad a hacerlo sí o sí, me da igual las consecuencias, o lo contrario, me puede hasta paralizar completamente y no arriesgar, ¿no? Y luego hay un tipo de ambigüedad de estos estados ocultos, es cuando dudamos sobre qué situación es real o si el contexto ha cambiado. Es decir, imagínate que estás acostumbrado, no, has ido alguna vez pues no sé, a un país como China o Vietnam o un país árabe hace años y conocía sus costumbres, un poco como el clima sociopolítico, si quieres, y después de 10 15 20 años vuelves otra vez allí y no sabes muy bien cuál es el contexto, no sabes cómo han cambiado las costumbres, eso te crea una incertidumbre porque hay algo que no sé, hay algo que puedo saber, pero no lo sé. A esto me tengo que poner a saberlo para saber cuál es la costumbre, para no meter la pata, qué es lo que se dice, lo que no se dice, lo que se puede decir, no se puede decir.
Y esta parte de conocer el contexto, este contexto que a veces está más escondido, no es tan evidente, también me lo permite el lóbulo frontal. Entonces, estas tres posibilidades, incluso todas ellas juntas, pueden ser clave para la incertidumbre. Y aquí vamos a ver un poco las partes de este lóbulo frontal, que hemos dicho que todo en general se va a encargar de ello, pero hay diferentes partes que tienen diferentes funciones también. Hay una parte que está aquí más abajo, que es la parte orbitofrontal. Este área todo el frontal es esto, pero la parte más como orbital, porque está más cerca del ojo, esta tiene que ver más con evitar riesgos y aprender precisamente, esta es la parte que nos lleva a aprender estos estados ocultos, a intentar indagar, a ver cuáles son las costumbres que no conozco, esto de donde vayas, ve, haz lo que vieras, ¿no? Pues esto lo hace el frontal, orbitofrontal, ¿no? El conocer cuál es la costumbre, cuál es lo que hay que no conozco, para enseguida poder tomar decisión en función de eso. Es lo que esta parte se aprende con esta parte del lóbulo frontal. Y hay una parte más dorsolateral de la corteza dorsolateral, que sería esta parte de aquí, que tiene que ver también con la valoración de pros y contras, las recompensas, el riesgo. Esto lo valoramos con este área. Y este área es el que vamos a ver si merece la pena hacerlo o es demasiado riesgo el hacerlo. Esto lo hacemos con este área. Estas áreas, claro, son diferentes dentro del lóbulo frontal, ya tienes diferentes recursos, ¿no? El poder aprender y valorar algo que a lo mejor no conozco para evitar ese riesgo y luego poder valorar si merece la pena ese riesgo o no merece la pena, ¿no? Si hay recompensa o no. Hay otra parte dentro del lóbulo frontal, que es esta corteza medial prefrontal, que sería este área de aquí, dentro de todo el frontal, esta parte medial, que es la que monitoriza esa ambigüedad y ese conflicto entre decisiones, esa ambigüedad de no sé si sí o si no, ese conflicto ante lo desconocido, que no lo tengo ni idea ni forma de saberlo, puede que sí y puede que no, pues esta lo evalúo bueno, lo voy a monitorizar precisamente con este área, hasta qué punto. Porque yo puedo llenarme de entusiasmo y decir, bueno, pues yo creo que sí va a funcionar y me lanzo con impulsividad a hacer algo, pero no ha pasado por esta zona, ¿no? Si pasa por esta zona, bueno, puedo hacerlo, pero con cierto recelo, a lo mejor con un plan B y un plan C por si acaso, ¿no? Esto es lo que me permite el afrontar algo que podría no salir, pues tengo un recurso para poder salir de ahí, ¿no? Un plan B. Y todo este polo frontal procesa también esta ambigüedad y también estos modelos de contexto son intentar evaluar estas situaciones que no conozco pero que sí puedo conocer. Las costumbres del lugar, un poco la política de trabajo de un lugar, bueno, esas costumbres o esas leyes no escritas que pueden estar en algún lugar, bueno, pues es con lo que lo voy a revisar o a poder estudiar. Por tanto, esas funciones más específicas dentro de estas redes, ¿no?, de neuronales dorsolaterales y orbitofrontales van a evaluar ese riesgo, a ver cuánto de riesgo hay. El polo frontal y medial van a procesar esa ambigüedad y valorar y reducirla. Ese puede que sí, puede que no, hasta qué punto me crea ambigüedad o no. Voy a razonarlo. Y esta parte orbitofrontal y las redes frontotemporales van a actualizar estas creencias sobre el entorno, ¿no? Como actualizar a ver qué es lo que puedo saber que no sé y que puedo saber sobre eso. Es como si no sé, sobre inversiones, ¿no? Pues mm, hay un tipo de entorno alrededor de las inversiones que sí puedo ponerme a saber. O cómo es las reglas sociales en un lugar o un estatus que no he estado, pues puedo actualizar esas creencias y con este área. Si este área no la tengo activa, puedo pasar por alto todo eso y esta es la parte del lóbulo frontal que nos va a llevar a meter la pata con facilidad. Metemos la pata con facilidad por no activar este área. ¿Eh? Cuando hay lesiones en estas áreas, en la dorsolateral, por ejemplo, pues hemos hablado de algunas de ellas, pero específicamente en este área está la apatía, la lentitud, la desmotivación, todo ese déficit de atención selectiva y la memoria de trabajo alterada también, dificultades para planificar y resolver problemas, eso está ahí. ¿Vale? Así que
Insisto en que no estamos hablando, aunque aparezca aquí como si fueran síntomas patológicos, realmente una disfunción va a crear lo mismo. Es decir, que no haya un aporte suficiente de estímulo neurológico y aporte de sangre. Por lo tanto, puede crear todo esto igualmente. ¿Vale? Y que como lo que va a impactar, lo que va a crear es que el pensamiento se hace más rígido, va a costar cambiarlo, lento, no es fácil cambiarlo porque también es más lento, y poca flexibilidad a la hora de conocer. Insisto en que esto lo vais a poder ver en muchísima gente aparentemente normal, sin disfunciones neurológicas, pero es que si no está aportando actividad en este área de su cerebro, esto es el resultado. No les pidas que razonen ni les hagas entender nada porque siguen siendo rígidos, no te van a seguir y hay poca flexibilidad de conocimiento. Esta conducta es muy vulnerable a interferencias externas, ¿vale? Porque es muy fácil de que cualquier cosa externa te altere. No tienes forma de gestionar cualquier cosa externa, no tienes ese poder y te pueden sacar, ¿no?, de tu centro, y de una forma irritante o deprimirte. Y la depresión es la más frecuente, la función más frecuente, especialmente cuando hablamos de la zona izquierda. El lóbulo izquierdo frontal es donde está más ese área de satisfacción, de la felicidad. Así que la depresión, muchos estados depresivos eh, pueden estar causados aquí, sobre todo cuando no están suficientemente justificados exterior, ¿no? Cuando no están justificados ni por el exterior, ni están justificados a un nivel quizás endocrino, pues hay que pensar también en esta disfunción típica frontal. Esa lesión orbitofrontal que decíamos que va a crear una más impulsividad, porque no puedo aprender ciertas cosas y esto me va a llevar, más que aprender a plantearlas, me va a llevar a una impulsividad mayor. Hay más irritabilidad y muy poca tolerancia a la frustración. ¿No? Eh, Algo interesante, bueno, interesante y triste, es que esta disfunción del córtex frontal lo vemos en gente muy joven, adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, donde no están utilizando su lóbulo frontal. No les hables de futuro, no les hables de planificar, no les hables de tomar decisiones, viven en esa incertidumbre continua, viven totalmente en su sistema límbico, impulsivo, emocional, eh, y, bueno, muy poca tolerancia a la frustración, muy poca previsión de futuros. Les hablas de- del verano, el verano está lejísimos para ellos, ¿no? Eh, y algo también interesante es esta eh, falta de empatía, ¿no? Esto de no saber, no leer estas intenciones ajenas, no entender lo que te están queriendo decir, las necesidades de los otros o simplemente lo que te están diciendo. Entonces, esto a nivel social, pues bueno, pues es un problema de convivencia en general, ¿no? Y eso puede llevar a cambios muy fuertes de personalidad, eh, y también, pues que esto de tener un juicio en estas condiciones, pues es un juicio condicionado, no es razonado y por lo tanto, pues no es muy tampoco de fiar, ¿no? Una lesión en este área, en la lesión más medial prefrontal, es más apatía, pérdida de iniciativa, disminución severa de la motivación, disforia, depresión correlacionada, pasividad y falta de propósito. Todo lo que hemos dicho también se va a crear en este área en especial. ¿Cómo va a impactar en relación con la incertidumbre? Pues claro, esta intolerancia emocional a la ambigüedad, eh, esto de no poder tolerar el sí o el no, de enfrentar lo ambiguo, aumenta mucho la ansiedad, puede disparar la ansiedad. Entonces, vivir en una situación de ansiedad a partir de no poder gestionar esta ambigüedad. Eh, Bloqueo esa toma de decisiones, así que si no puedo tomar decisiones con claridad, con seguridad, puede haber un cambio continuo en las opciones. No elijo, ahora sí, pero no, claro, bueno, a lo mejor sí, si hiciera, pero claro, puede que no, puede que sí, bueno, al final es parálisis por análisis, ¿no? En el peor sentido. Y les cuesta reconocer
también va a tener dificultad en reconocer estos estados ocultos del entorno, ¿no? Estas leyes no escritas del entorno, estas situaciones donde bueno, podría reconocerlas si me fijo, pero como no me fijo, no las reconozco, por lo tanto, voy a poder meter la pata a nivel social, a nivel de actuación muy fácilmente. Esta corteza va a modular precisamente la amígdala, que está en esta parte del sistema límbico. ¿M? Ante lo que es incierto, ante lo que dudo, hay un control de esta corteza prefrontal y si no funciona adecuadamente, lo que vamos a ver es mayor impulsividad y más reactividad. ¿M? Son como decisiones más impulsivas, más reactivas. Venga, sí, voy a hacerlo, voy, pero no lo has pensado, ¿no? Compro, lo hago, me voy, rompo, no rompo. Estas situaciones no vienen de un razonamiento, no vienen de un análisis, sino vienen más de una impulsividad por falta de activación dentro de este lóbulo frontal. Hay un concepto aquí que sería como la meta-incertidumbre, ¿no? Que es como la incertidumbre sobre tus propias decisiones, o el no fiarte de ti mismo, ¿no? Esto también sabemos que está en este grupo, ¿no? De estas redes frontoinsulares, que serían estas áreas del frontal con la ínsula, que procesan precisamente este nivel y que esto va a permitirme buscar más información o aplazar la decisión. Es decir, yo tengo la capacidad de poder pensar y razonar, bueno, voy a tomar un tiempo para pensar, me tomo un tiempo para pensar, es decir, uso mi lóbulo frontal, pero si no tengo bien activo este lóbulo frontal, me va a costar buscar más información, al final o aplazo la decisión porque no llego a ninguna conclusión, o tiro para adelante de una forma impulsiva y no sé muy bien las consecuencias que pueda haber. Por lo tanto, el lóbulo frontal es esencial para evaluar estos riesgos, ¿no? de sí o no y adaptarnos a esta ambigüedad. Es importantísimo para modular estas emociones frente a lo desconocido, esa ansiedad a lo desconocido. Y también muy importante para aprender y actualizar estos entornos, ¿no? Es decir, actualizar es estar un poco al día, ¿no? Estar como, no sé si la palabra es modernizado, pero sí actualizado, ¿no? Actualizado a los medios. O sea, si para tomar una decisión tengo que utilizar una aplicación y no sé cómo utilizar aplicaciones, pues eso me va a crear mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Eso sería actualizarme a un modelo de entorno. Para actualizarme necesito también del lóbulo frontal. Así que si hay una corteza prefrontal en general funcional, la incertidumbre se va a volver intolerable, ¿no? Y vamos a vivir en ese mundo de una forma, bueno, más o menos continua. Y eso nos va a llevar o bien a tomar decisiones impulsivas o, es decir, me arranco, ¿no? Voy a buscar una búsqueda descontrolada de ese riesgo. Más que porque busque el riesgo, es porque al tomar una decisión impulsiva sin haber sido suficientemente tamizada, ¿no? y filtrada por el lóbulo frontal, es fácil que asuma bastantes riesgos. O me puede ocurrir lo contrario, que me paralice y me bloquee ante tanta incertidumbre. ¿Mm? Tanto el pararme la incertidumbre como el lanzarme impulsivamente ante algo que es incierto sin tener muchas garantías, es decir, no tengo muy claro qué va a ocurrir, esto tiene mucho que ver con el lóbulo frontal. Que el lóbulo frontal esté activo no quiere decir que no pueda haber riesgos, pero de luego se reducen muchísimo. No sé si bueno, me imagino que sí habéis oído hablar de este hombre, de Ricard, que le hablaban el hombre más feliz del mundo, y era porque le analizaron, bueno, vieron varios sensores mientras meditaba y vieron que la parte del lóbulo frontal se encendía por encima de la media con diferencia, especialmente el lado izquierdo, que es el del lado de la felicidad, y por eso hablaron de que era el hombre más feliz del mundo. Bueno, una forma de hablarlo, ¿no? No han comparado a todos los hombres de la Tierra para saber si es el más feliz del mundo, pero por cómo tenía el lóbulo, mal no le iba. ¿Y por qué? Porque estaba activando todo este área. Por lo tanto, por un lado, el utilizar el lóbulo frontal implica atención, enfoque, prestar atención, aprender cosas nuevas, que vamos a ver también un poco de eso. Eh, y muchas de las cosas que vemos como incertidumbres son cosas
que creemos que pueden ocurrir o no sabemos lo que va a ocurrir muchas veces por estos condicionamientos que hemos dicho previos al inicial, ¿no? Esta educación hasta los 7 años más toda la que podemos llevar. Y lo que en el caso, por ejemplo, de la salud, ¿no? Muchas veces pensamos que no sabemos qué va a pasar con nuestra salud, como que queremos tener un cierto control de la salud o a ver qué va a pasar con la vida, ¿no? ¿Qué va a pasar con, bueno, esta incertidumbre existencial de alguna forma? Y cuando nos planteamos en pequeña escala cómo es la vida, puede que parte de esa incertidumbre también se reduzca. Es decir, le vamos a dar un alimento al lóbulo frontal de algo que va a servirle para extrapolarlo al resto de las cosas y quizás liberarse un poco de esta incertidumbre. Eh, si nos diéramos cuenta de que hay una inteligencia que vive dentro de nosotros, que podemos llamar inteligencia universal, inteligencia innata, bueno, como tú quieras, eh, esto que, bueno, lo decimos muchas veces y sí, sí, claro, hay una inteligencia por ahí, pero, pero no me fío, ¿no? Sí, debe haber una inteligencia, pero déjame que yo coja las riendas porque esto no me fío al final de esa inteligencia, o no nos fiamos 100%. Y es algo interesante si nos planteamos quién controla tu cuerpo, ¿no? Cómo se controla tu cuerpo y quién es capaz de controlar tu cuerpo. Resulta que tenemos como 100.000 kilómetros de conductos vasculares en tu cuerpo. 100.000 kilómetros. Eso apenas es un 3% de tu masa corporal. ¿De cuántos kilómetros o metros de longitud de esos conductos eres tú control? ¿Tienes control? ¿Vas a crear estimulación o tienes control de que pase o no pase circulación? Pocos centímetros, ¿no? De esos 100.000 kilómetros. Tu corazón va a latir sin parar unos 40 millones de pulsaciones en un año. ¿Eres consciente de estas pulsaciones? ¿Decides tú cuántas das y cuándo para, cuándo activas o esto va más bien solito, ¿no? Luego, esto se hace automáticamente. Y más te vale que sea así, porque si esto se para todo. Así que no es algo simple, es algo súper importante. Una sola célula sanguínea va a recorrer un circuito completo en todo tu cuerpo cada 20 o 60 segundos. Es decir, la circulación, la célula que pasa por mi muñeca en un minuto aproximadamente ha vuelto otra vez allí. ¿De cuántas células hace el seguimiento de cada célula por este cuerpo? Y sin embargo, eso es un recorrido exacto, perfecto. Y si no es así, vas a tener problemas de salud. Cada hematíe va a realizar unas 75.000 a 250.000 vueltas a lo largo de su vida por esta circulación. Cada hematíe. ¿Vale? Y si todos los juntas, todos tus hematíes lo vas a juntar, alcanzarían una altura de 180.000 kilómetros. Es decir, puedes hacer 4 vueltas a la Tierra. Si tú calculas unos 25 millones de hematíes más o menos, ¿no? Por ser humano y un diámetro de unos 7 y pico micrómetros, pues ponlos en fila y hay unos cuantos hematíes. ¿Cuántos eres consciente? ¿Cuántos les dices lo que tienes que hacer tú? ¿Te hacen caso a ti o hacen lo que esa inteligencia quiere que hagas? ¿No? ¿Quién controla todo esto? En cada una de tus células, en este momento, hay unas 100.000 reacciones químicas por célula. Multiplica eso por 70 billones de células. Eh, Hoy, 70 es algo que se comenta como algo antiguo, pero bueno, ponle la mitad, ponle 35 billones, ¿vale? Y 100.000 reacciones químicas por célula. Eso multiplicado, cada reacción química es fundamental para la vida y si falla una reacción química, puedes morir. Una reacción química es fundamental para la vida, así que son reacciones químicas muy exactas, milimétricamente desarrolladas y no pueden ser hechas de una forma tosca, tienen que ser hechas con muchísima precisión. De ni una sola de estas reacciones por ninguna de todas estas células, tú vas a ser consciente y vas a dominar. En este mismo instante acaban de morir unos 10 millones de células.
otros 10 millones han nacido, pero otros 10 millones han muerto. ¿Te encargas tú de enterrar a estos 10 millones de células o de dar la bienvenida a los 10 millones? ¿Quién hace esto? ¿No? ¿Quién controla todo esto? Si no hay una inteligencia controlando todo esto, estaríamos muertos. Y esta inteligencia está velando por ti desde que dos células en un momento dado se juntaron, un esperma y un óvulo se juntaron, crearon todo un impulso para llegar a lo que somos ahora. Y sigue creando eso, sigue creándolo. Esto es una magia que cuanto más entras a entenderla, más te das cuenta que es imposible que esto sea algo casual o programado. Tiene que haber una inteligencia que mantenga instante al instante, porque si en un instante falla toda esta maquinaria, se va todo al traste. Y esta maquinaria funciona en cada ser humano y funciona en todos los sistemas, ¿no? que podamos ver a nuestro alrededor. Tu páncreas se regenera casi todas sus células en un solo día. Es decir, que tienes un páncreas nuevo casi a diario. Tampoco eres muy consciente de eso. Tu hígado, aparte de esas 500 funciones que puede llegar a hacer, al menos 66 de ellas son continuas. ¿Tú tienes control de alguna de ellas? ¿Dominas, activas, desactivas alguna? Pues poco. Tus riñones filtran litros y litros de sangre para formar esa orina. Tampoco vas a hacer mucho por ello. Y si tu ADN eres capaz de desenrollarlo, eres capaz de soltar todo ese ADN, vas a ver que podría llegar va a recorrer un espacio del Sol a la Tierra unas 400.000 veces. Una célula, el ADN de una célula tiene más o menos, si lo despliegas, como 2 metros. Ahora empieza a multiplicar 2 metros por toda la cantidad de ADN que hay, por células que hay, que hemos dicho, pues hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de ADN. No eres consciente de ninguna reacción de esas cadenas, ningún control de esas cadenas, cero. Eso mismo ocurre con la naturaleza. Semillas se convierten en árboles, orugas se convierten en mariposa. Ese proceso tan exacto, eh, hay inteligencia detrás. Una estación sigue a una estación, la precisión de los planetas. La vida siempre encuentra este modo de expresarse, ¿no? De expresar con absoluta inteligencia, sin control, sin manipulación. ¿Cuánto tiempo podrías vivir si tuvieras que concentrarte en controlar todos estos sistemas, ¿no? Es algo que es inviable. Está claro que solo puedo rendirme a la evidencia de la inteligencia, confiar en la inteligencia, que es más que mi propia inteligencia, que sabe más que yo sobre mi propio sistema y sobre el universo, por lo tanto, y que todo ese proceso es más inteligente que yo, y aquí el único tonto soy yo. Aquí el único que no sabe hacerlo bien soy yo, y el único que está limitado soy yo. Mi pensamiento está condicionado. Desde los 7 años estoy condicionado. Así que cuanto antes acepte que estos pensamientos han creado mi estado actual, cuanto antes reconozca esto y no piense que yo soy el rey del mundo, antes me pondré a trabajar sobre ello. Antes reconoceré que hay algo más inteligente, que tengo que rendirme ante ello, no manipularlo, no influir sobre ello, sino rendirme porque confiar en ello. Esto le quita un componente a esta ambigüedad que decíamos, esta incertidumbre, le va a quitar un gran componente, porque no es lo mismo no saber qué va a pasar ni de dónde vienen las cosas, como pensar que esto es una casualidad, a pensar y confiar en que todo está basado en una inteligencia. Si damos por sentado que los pensamientos van a liberar ciertas sustancias químicas, y estas sustancias químicas en tu cerebro son las que te permiten que tu cuerpo sienta justamente lo que tú estás pensando, ¿no? Así que el cerebro piensa tal y como está sintiendo. Si siento que todo está bien, que todo tiene un sentido, que hay un orden, pues lo que voy a sentirme es bien y en un orden también, ¿no? Esto va a reducir o forma parte de reducir muchísimo el- la incertidumbre, porque ese pensamiento se va a transformar muy rápidamente en materia,
y según lo que pensamos o sentimos, vas a crear este estado de ser. Si en relación con el frontal mantienes un concepto fijo en este lóbulo frontal, la meditación, por ejemplo, sería una de las claves para ello, el aprendizaje, el razonar, ¿no? Bueno, el discernimiento de alguna forma. Unas cosas que van a aparecer, unas de los síntomas que voy a tener cuando esto aparece es que pierdo la noción del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio van a perderse. Esto también tiene mucho que ver con paz, ¿no? Con estar bien. Va a bajar este volumen del mundo exterior y también del cuerpo. Es como que paran, estos estímulos exteriores paran para no tener que reaccionar ante ellos, ¿no? Esto forma parte también del descanso y de no estar alerta a lo que está ocurriendo, ¿no? Sino estar en paz, sin tener que estar alerta o defendiendo lo que está ocurriendo. Si partimos de que tu cerebro es capaz de procesar más o menos, es una forma de verlo, pero bueno, como unos 400.000 millones de bits, ¿m? Si fuera capaz de hacer eso, tan solo somos conscientes de 2.000, de 400.000 millones, solo de 2.000, no de 2.000 millones, sino de 2.000 bits. ¿M? Y esos 2.000 bits de información, es decir, lo que tú percibes a nivel consciente de información, vienen de tu cuerpo, vienen del entorno y también en esta noción del tiempo. ¿Vale? Esto es lo que tú vas a estar percibiendo. Así que la mayor parte del tiempo estamos diciendo que estás en, no son estos 2.000, la mayor parte del tiempo estás en el resto, por lo tanto el 95% de tu conducta, de tu planteamiento, de tu visión, viene más de ese subconsciente programado, ¿no? Que del consciente. Así que la mayoría de estas conductas que podemos hacer, la gran mayoría, son invisibles para nosotros, no están bajo nuestro control. Estas conductas vienen de ese subconsciente y no de este consciente. La cuántica nos dice que nos convertimos en lo que pensamos, así que si lo que pensamos viene de aquí, pues vamos mal. Si lo que pensamos viene de estar lobotomizados, pues ya sabemos cuál va a ser este desarrollo, ¿no? Así que lo que planteamos es más cómo desarrollar este lóbulo frontal, ¿no? Desarrollo pleno y continuo de este lóbulo frontal. Ah, bueno, voy a saltar un poquito esto. Bueno, vamos aquí. Está un poquito la hora y ya os libero por si queréis hacer una pregunta. Eh, Así que la idea es que si nuestro cerebro está influenciado y va a estar estimulado con la capacidad de prestar atención, esto es algo clave de cara a activar el lóbulo frontal y a la hora de tomar decisiones. Cuando hablamos de este entorno, ¿no? De conocer el entorno, si tú vas a un lugar que desconoces, a un país que desconoce sus costumbres, más te vale prestar atención a cómo se levantan, cómo se comportan, cómo entran y salen los sitios, si quitan el calzado, si saludan, cómo pagan, todas esas cosas, para darte cuenta de cómo es, tendrás que prestar atención. Eso solo puedes hacerlo con el lóbulo frontal. Y eso te va a evitar muchos problemas. Y vas a crear, por otro lado, un montón de circuitos nuevos. Cuando puedes prestar atención y tienes esta capacidad también de adquirir nuevos conocimientos, esto empieza a crear nuevos circuitos neuronales. Esto se llama neuroplasticidad. Cuando siempre hay una afectación del lóbulo frontal, una de las cosas que ocurre es que es un bucle. Siempre utilizo la misma pista, la misma neurona para todo. Pero necesito crear redes neuronales, nuevas redes neuronales a base de prestar atención al mundo que me rodea. Por eso es importante conocer el mundo, viajar y también conocimiento, aprender cosas nuevas, ¿no? Aprender información, estar abierto a las novedades del mundo. Ese conocimiento, no solamente porque sea útil para esto que estamos diciendo, que también habrá momentos de utilidad, sino simplemente porque están creando nuevas conexiones en tu cerebro. Cuando somos capaces de hacer nuevos circuitos, empezamos a percibir la realidad de otra manera. Ya no es algo amenazante, ya no es algo peligroso, empezamos a crear conexiones nuevas en tu cerebro. Y si no adquieres esto, si no adquieres nuevos conocimientos, vas a usar siempre los mismos circuitos.
y te va a llevar a que tu realidad sea siempre la misma. Siempre hay una angustia, siempre hay un miedo, siempre hay unos resultados al final. Esto es algo clave porque este conocimiento, toda esta información, especialmente cuando no son los convencionales, ¿no? Un poco los que estamos en este foro, pues si estamos en este foro es raro que estemos en un medio muy convencional. Todos que somos aquí somos salmones, ¿no? Y hay un poco contracorriente. Y, y esto es importante, y esto es algo que diferencia de muchísima gente que van a favor de corriente. Porque cuando empezamos a obtener toda esta información, todo este conocimiento que no es convencional, si nos salimos de este cubo, de esta caja, ¿no? De estos parámetros, todo lo que se acepta a nivel científico, social, político, incluso a nivel religioso, puede ser que empecemos a percibir la realidad de una manera diferente, ¿no? Puede ser que este conocimiento nos abra un mundo de posibilidades no condicionadas, no las que se esperan siempre, sino que podemos crear otro tipo de comportamiento. Pero claro, todo este mundo externo y todo lo que ocurre, al final es el reflejo de lo que hay en tu mente. Así que lo que nos permite que si tú vas a crear esta conciencia, vas a empezar a reducir mucho de este principio ilusorio, este principio un poco nihilista, ¿no? Vas a empezar a ver que efectivamente hay un orden en tanto en la mente como en la realidad. Y si hay un orden en la mente, hay una inteligencia en la mente y hay una inteligencia en la realidad, esto de la incertidumbre empieza a ser mucho más relativo, ¿no? La incertidumbre empieza a bajar, la alerta empieza a bajar. Y esto es algo que, bueno, conocemos esta parte de la epigenética, ¿no? Donde no solamente estamos atentos a lo que ocurre fuera, sino también a lo que ocurre dentro, ¿no? De forma que las tablas de Moisés no son, ¿no? El ADN que te condiciona, sino que la epigenética, lo que ocurre en el ambiente, es también importante, ¿no? No podemos estar creciendo y protegiéndonos a la vez. O crecemos o nos protegemos ante un estímulo. Así que cuando lo de fuera es inseguro, crea incertidumbre, no sé qué está pasando, no tengo esa angustia, pues voy a estar protegiéndome y no voy a poder crecer. Y si no crezco, no puedo desarrollar, no puedo corregir, no puedo arreglar mis células y mis células pueden deteriorarse y al final, pues, dañarse, ¿no? Crear un problema mayor. Y bueno, esto está claro que no podemos verlo hasta que nos levantemos del sofá y empecemos a participar, ¿no? Y tenemos que ser partícipes activos en esta naturaleza. Así que eh, uno de los planteamientos para la incertidumbre es, eh, sí, hay varias formas es algo que convivimos con ello, pero puede ser muy grande, muy manejable, nunca va a desaparecer, pero puede ser muy grande, inabarcable y ser causa de ansiedad, o puede ser muy manejable, incluso motivante, si lo vemos desde otro prisma. Entonces, esta es un poco la idea del mensaje que quería compartiros. Si queréis, bueno, cualquier pregunta, lo que sea, podéis hacérmelas también por correo, si queréis. Y si no, podéis abrir micrófonos ahora y hablamos lo que queráis. Nada, Fernando, decirte, darte las gracias por esta horita Ah, y nada, que a ver si mantenemos el lóbulo frontal activo. Y me ha gustado mucho la idea, esa parte relacionada con la depresión, ¿no? Que a veces acudimos a un tema igual más endocrino, más situación del contexto, pero vemos ahí la influencia que tiene el lóbulo frontal con una parte más límbica, en este caso de tristeza, esa parte de apatía, bulia. Y nada, y muy interesante. Entonces, bueno, nos queda claro la importancia de la meditación y la creación de nuevas redes neuronales para salir del mismo esquema de comportamiento. Así que muy agradecido y un a ti, abracito a todos. gracias. Gracias, Fernando. Muchas Buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias, Fernando. chao, hasta Muy luego, bien. gracias, muy interesante. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias.